como digo, ya hemos visto los primeros 7 puntos. Ahora vamos a entrar de lleno al octavo. El octavo punto que el Señor quiere que nosotros verdaderamente comprendamos, entendamos en toda su magnitud, y por eso Él va a mencionarlo tantas veces. De hecho, ya lo mencionó, hizo una pequeña introducción en el capítulo 1, y aquí lo vuelve a tomar, y nos vamos a dar cuenta que él gira en torno a este mandamiento, a esta evidencia. Recuerden que son todas evidencias para que nosotros nos autoexaminemos. La idea de esta carta es llevarnos a la reflexión personal, no para calificar a nuestros hermanos de la iglesia o ver si el pastor está bien, sino que esto es para literalmente autoexaminarse. Este octavo punto que vamos a ver es de hecho el más extenso, y necesitamos entonces tomarlo muy muy en serio. Le puedo ver entonces a nuestra hermana Lucía. Por favor, si nos puede llevar en una oración, hermana Lucía. Amado Padre Celestial, te agradecemos por un día más de vida. Amén. También, Señor, te agradecemos por otro día lunes que podemos estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des inteligencia espiritual, buena memoria también, y la capacidad de poder transformar nuestras vidas, pensando que nosotros sabemos o estamos aprendiendo lo que tú quieres como tú quieres que nosotros vivamos en este mundo, apoyándonos en ti, dejando todas las cosas, que seas tú quien nos guíe, por favor, nos lleve por un camino diferente, Padre amado. Te pedimos, Señor, que podamos entender todo lo que nuestro pastor nos está enseñando para poder seguirte, conocerte cada día más. Te pedimos tu bendición. Ojalá muchas personas puedan estar acá en la agrupación y podamos entender todo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, querida hermana. Bueno, para los que se fueron conectando y no escucharon la introducción, que es lo que estábamos hablando, estamos en el capítulo 3, ya vimos del versículo 1 hasta el 9, hemos visto la introducción a este capítulo. Ahora vamos a ver del 10 al 18. Y como lo decía, para muchos eruditos de la Biblia, este capítulo 3 de la primera carta de Juan lo consideran el capítulo más importante en la Biblia. Y aquí se nos da la evidencia en la cual podemos verdaderamente ver en qué nivel estamos nosotros en el camino del Señor, en qué nivel espiritual. Y por eso, como lo vimos en el estudio pasado, el tema que trata justamente es el tema del pecado. Y por eso nosotros dedicamos tanto tiempo a ese tema tan complejo, porque es un tema que nosotros necesitamos confrontar, enfrentar y resolver. Y por eso fue tan importante que lo viésemos en absoluto detalle. Y el tema que el Señor presenta ahora, del versículo 10 al 18, es entonces es difícil decirlo como el más importante, pero por eso él, cuando en el Evangelio de Juan dice: un nuevo mandamiento os doy. Hermano Vladimir, se encendió su cámara.
Y ahí está, muy bien, muy bien. Para que no se recargue y se nos corte el internet. Yo no tengo fibra óptica, así que eh, este tema es para nuestro Señor el mandamiento nuevo y fue lo primero que Él le reveló a sus apóstoles después de que Judas sale de la cena. Y va a hacer su fechoría cuando el Señor entonces lo confronta y le dice: anda a hacer lo que tienes que hacer. Y ahí se quedó solo con sus 11 apóstoles que representan a la iglesia. Recuerden que ahora nosotros todo lo que estamos aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos que entender con respecto a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros, todos los que nacieron de nuevo, todos los que el Señor salvó por gracia, son ahora los que son parte de la iglesia. Y por eso esta carta es una carta tan importante y que necesitamos realmente verla en todos sus detalles y reflexionar y conversar y hablar de todo lo que... porque hay un mensaje muy claro, muy profundo y muy acotado. No es una carta doctrinal que enseña todas las doctrinas que el Señor Jesucristo nos deja en todo el Nuevo Testamento, sino que son aquellas en las cuales Él enfatiza. Y por eso hablamos de los 10 puntos que están en esta carta que tenemos que identificar para saber cuáles son las cosas que el Señor más quiere que nosotros mismos nos autoexaminemos. Estos 10 puntos son para Él fundamentales para que veamos en cómo está nuestro nivel dentro del cristianismo, en qué nivel estamos como hijos de Dios. Y recuerden que nosotros somos llamados a edificar nuestra vida con oro, con plata o con piedras preciosas. Entonces, y no con madera, heno y hojarasca, como la tendencia natural de los cristianos es hacer eso, sobre todo en estos tiempos, porque estamos tan distraídos con las cosas del mundo que al final nuestro compromiso con nuestro Señor se acota a momentos muy específicos y muy limitados. Y ahí corremos el riesgo de llevar una vida cristiana, como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo y con vida eterna, pero cometiendo muchos errores o llevando una vida relativamente despreocupada y superficial. Peligro que corremos hoy día más que nunca. Por eso justamente la Biblia habla que los tiempos finales son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el amor se va a enfriar. Y eso se va a entrar la apostasía literalmente a la iglesia. Y ahí está la advertencia con la iglesia de la Odisea, que dice que es una iglesia que ellos se juraban que eran lo máximo, y el Señor literalmente los confronta y les dice: ustedes son ciegos, están desnudos, son literalmente los voy a vomitar de mi boca. Entonces, y esa es la iglesia que hoy día nos está contaminando. De esa iglesia se están contaminando todas las denominaciones. Así que, hermanos amados, vamos al texto y vamos a leer entonces, como les dije, capítulo 3 del versículo 10 al 18. ¿Ya? 10 al 18. Y le voy a pedir entonces a nuestro hermano Juan José si nos puede leer del 10 al 13, Juan José del 10 al 13, y hermano José si nos puede leer del 14 al 18.
por favor. Amén, pastor. Capítulo 3, Sí, del 10 al 13. por favor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Gracias. Perdón, olvidé cuál es el mío, pastor. Del 14 al 18, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que según ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Bueno, esta porción de este capítulo 3 es, por la evidencia que tenemos en toda la carta, va a ser para nuestro Señor entonces el punto más importante. Este octavo punto es el más importante. Y tiene, como les digo, tiene muchas aristas. Hace la introducción en el versículo 10, haciendo un paralelo. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Aquí el Señor literalmente está diciéndonos que para que nosotros nos examinemos, nosotros mismos. No está hablando de terceros, como lamentablemente muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos leyendo y como que pensamos en el hermano de la iglesia o los hermanos de la otra iglesia, etcétera, etcétera. No, aquí pónganse ustedes en la brecha. ¿Qué es un hijo de Dios? ¿Ah? ¿Y cuál es la diferencia con los hijos del diablo? Todo aquel que hace, lo dice en forma negativa, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lo pone a propósito en el sentido negativo, porque aquí es donde nosotros, es como que el Señor nos estuviera diciendo a nosotros, cuidado con no hacer justicia, cuidado con no amar a tu hermano. Porque si no amamos, si no hacemos justicia, estas son las dos cosas importantes para nuestro Señor. No somos de Dios. Obviamente la inversa es, el que hace justicia y ama a su hermano es de Dios. Y de hecho lo va a manifestar más adelante. Lo va a confirmar a través de todo lo que el Señor desarrolla aquí a través de los versículos que vienen a continuación. Y la razón es lo que dice el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Está hablando desde el principio que nuestro Señor comenzó literalmente a enseñarle a la iglesia. Y por eso yo me refiero a ese versículo nuevo, como el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que está claramente escrito ahí en el capítulo 13, versículo 34 en adelante, cuando el Señor va a dar ese mandamiento nuevo. Y eso es lo más importante para Él, que nos amemos los unos a los otros. Está hablando de la iglesia.
entre hermanos. No, no se refiere al amar al prójimo, que era el mandamiento que venía del Antiguo Testamento. Pero ese mandamiento hay que también entenderlo, que el Señor lo dio a los judíos, refiriéndose a todos aquellos que eran judíos o eran del pueblo o estaban o se habían integrado al pueblo judío, que eran forasteros, que eran gente, eran gentiles, pero que ahora se habían integrado y participaban con el pueblo judío. El caso ejemplar es Ruth y Noemí. Y ahí vemos cómo una gentil es entonces incorporada al pueblo judío y al pueblo de Dios. Pero ese era el mandamiento entonces del Antiguo Testamento. Pero ahora el mandamiento nuevo que nuestro Señor nos da en el capítulo 8 es, capítulo 13 del Evangelio de Juan, es justamente este, que nos tenemos que amar los unos a los otros. Ese es el mensaje nuevo, el mensaje que hemos oído desde el principio. Y usa el ejemplo para contrarrestar. ¿Cuál es la diferencia? Dos hermanos que actúan completamente en forma opuesta. Y muestra este ejemplo en el versículo 12 de Caín y Abel, donde Caín entonces mata a su hermano. ¿Y por qué causa? Porque él no había entendido todavía todo lo que él había escuchado con respecto a Dios. Y recuerden que antes de que él lo matara a su hermano, Dios lo confronta, lo hace reflexionar. Es como que el Espíritu Santo hoy día a nosotros nos hace reflexionar antes de que cometamos un pecado. Dios le habló a Caín. Y Caín, a pesar de eso, salió y mató a su hermano. Y ahí entonces está ese contraste que el Señor hace. Y el versículo 13 es muy interesante, como que un paréntesis en esta reflexión que el Señor está haciendo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Bueno, el mundo está representado por Caín. Y el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque nosotros no encajamos con ellos. Ahora, el problema de la iglesia moderna en la que nosotros nos encontramos es que nosotros en cierta forma encajamos en el mundo. Y por eso no somos aborrecidos como lo fueron nuestros antepasados o como lo son nuestros hermanos en otras partes del mundo donde definitivamente no encajan, aunque puedan ser de la misma familia o de la misma nación, y sin embargo no encajan. ¿Por qué? Porque ya no profesan una religión o la creencia de ese pueblo, como los musulmanes, los hindúes, los budistas, etcétera, que hoy día son rechazados por sus pares porque creen en Jesucristo, y son perseguidos y son aborrecidos literalmente. Pero nosotros aquí en el occidente gozamos de un privilegio porque existen la mezcolanza de religiones, y como que todas las religiones son en el fondo del mismo Dios, aunque el Dios tenga otro nombre. El mundo en el occidente se acepta abiertamente porque al final la mayoría creen que es un solo Dios con distintos nombres. Pero nosotros sabemos perfectamente que eso no es así. Hay un solo Dios verdadero y su nombre es Jesucristo. Y nosotros ahora, por eso el Señor mismo dijo: me seréis testigos. Y cuando somos testigos de nuestro Señor Jesucristo y lo afirmamos delante del mundo, entonces sí va a haber rechazo. Entonces sí no nos van a aborrecer directamente como lo hacen en los países musulmanes, pero sí nos van a empezar lentamente a dejar de lado y nos van a evitar y van a dejar de invitarnos, porque claro, nosotros vamos a testificar de nuestro Señor Jesucristo en nuestras conversaciones, y eso los va a incomodar, por decirlo menos.
algunos casos les va a molestar profundamente y en algunos casos incluso va a haber una agresión verbal contra nosotros si insistimos en lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Y ahí sí se va a producir este rechazo que muchas veces es muy desagradable. Cuando uno está con gente que conoce y por otro lado está esa eterna lucha que tenemos nosotros con nuestro ego de que no queremos ser rechazados. Entonces siempre decimos, sí, es que yo no quiero hablar del Señor porque no quiero incomodar, pero en el fondo no es que no quieras incomodar, sino que no quieres hablar porque entonces te van a rechazar y te van a calificar de algo o literalmente se van a alejar de ti. Y muchos tienen problemas con sus familiares, por eso. Y no se atreven a hablar y no quieren hablar del Señor porque se van a ser rechazados por sus familiares y amistades. Y hermanos amados, el tema es, como el Señor mismo lo dijo en esta carta, y lo vimos en el punto número 5, que vimos en el capítulo 2, versículo 23 en adelante, ese punto, el que niega al Hijo, negar a Jesucristo, no es decir yo no creo en Jesucristo, es simplemente no hablar de Él. El solo hecho de no hablar de Él, de no mencionarlo, y no me refiero a que yo tengo que llegar a un lugar y hablar solamente de Jesucristo, sino que es literalmente identificarse con Él y mencionar su nombre. Entonces, estamos en el capítulo 3, hermana Isabel del Carmen, capítulo 3 de la primera carta de Juan. Ojo que hay 3 al final. Está la primera carta de Juan, está cerca de Apocalipsis, casi al final. Pero hay 3. La primera carta en el capítulo 3 y estamos viendo los versículos del 10 al 18. ¿Ya? Qué bueno que lo dijo para que pueda seguir con nosotros ahí. Entonces, y ahora el Señor toma, y aquí entramos directo al punto número 8, el octavo punto que el Señor va a enfatizar. Versículo 14 del capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Aquí nuevamente el Señor nos está diciendo con todas sus letras, esta es una evidencia de que ustedes verdaderamente han nacido de nuevo. Porque muchas veces uno tiene esta pregunta en su corazón, ¿habré nacido de nuevo? ¿Soy verdaderamente un hijo de Dios? Bueno, aquí el Señor nos está respondiendo y lo va a enfatizar en esto. Por eso él dice esto, hemos pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos antes, como dice en Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora tenemos vida eterna. Pero el Señor en el mismo versículo 14 dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora recuerden, amados hermanos, que esta palabra, amar, nos confunde. Yo el otro día estaba pensando, si tuviese que hacer un arreglo en la Biblia, yo cambiaría la traducción de la palabra amor, la palabra amor del griego, porque en el griego hay 5 palabras para amor, pero nosotros en el español y en casi prácticamente en todos los idiomas occidentales tenemos solamente una palabra para amor. Entonces confunde porque cada vez que leemos el que no ama a su hermano, los relacionamos con la palabra de afecto, de amar por afecto. Y el Señor no se refiere a esa palabra, la palabra que Él usa mayormente en el Nuevo Testamento es la palabra agape. Y esa palabra, la traducción es compleja porque trata de ese amor sacrificial.
Y por eso cuando Él da el nuevo mandamiento, ahí en el capítulo 13, si ustedes si quieren lo pueden buscar, capítulo 13 del Evangelio de Juan, el Señor ahí dice justamente que nosotros nos tenemos que amar ahora los unos a los otros, ¿ya? Pero le pone esa condición al final del versículo 34. ¿Ya? ¿Ya? Después de que él dice que os améis unos a otros, pero ahora lo explica para que entendamos, porque nosotros ahora estamos escuchando esto en español, pero en ese momento él se lo dijo a ellos en hebreo, o seguramente no creo que se lo haya dicho en arameo, pero se lo dijo en hebreo, y ahí la palabra es la misma que en griego, ¿no? Que os agapéis, ¿no? Los unos a los otros. Y ese agapar entonces, para explicarlo, él dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como yo os he amado. Y de hecho aquí en esta parte que estamos viendo ahora, aquí en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, el Señor lo va a reflejar más adelante en ese sentido. El amor que nosotros debemos manifestarnos entre nosotros como hermanos en Cristo, aunque no nos conozcamos, aunque estemos distantes, aunque nos veamos por primera vez en algún momento, pero sabemos que somos hijos de Dios, como parte de la iglesia, nosotros debemos amarnos ahora como Él nos amó a nosotros. Y Él no nos amó afectuosamente. Y no hay ninguna evidencia, incluso cuando Juan, que fue el único que se describe en la Biblia, que se recostó en el pecho del Señor. Estuvo recostado. Es la única evidencia que tenemos que hubo un acercamiento físico con uno de sus apóstoles. Y por ende muchos llegan a la conclusión de que Juan era el más joven, y era como el regalón. Y era entonces como pero el Señor nunca tuvo ninguna expresión de afecto en el sentido como lo conocemos nosotros, cuando nos decimos yo amo a mi hermano o a mi hermana, ¿no? O amo a mi esposa, o amo a mi hijo, o amo entonces siempre lo relacionamos con afecto, con querer a la persona, porque tengo una cercanía con ella, porque hay alguna relación, ¿no? Pero eso está relacionado con los sentimientos, las emociones, las sensaciones que tenemos entre nosotros. Pero lo que había del Señor no era eso, era un amor totalmente sacrificial. Y por eso el Señor lo va a explicar aquí justamente. Pero vuelve, en el versículo 15, vuelve a nuevamente confrontarnos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Ustedes se recuerdan, hermanos amados? Hermana Paz, por favor, haga la pregunta. Pastor, ¿sí? buenas noches. Buenas noches. Acá surgió una duda con Alexi, queremos si nos puede aclarar. Porque acá cuando habla de amar a mi hermano, se refiere al hermano en Cristo. Sí, exactamente. Y cuando habla también en Gálatas de amar al prójimo, ¿también se refiere a este hermano o se refiere en sí a las personas en general? No, ahí se refiere a las personas en general, porque nosotros somos llamados, como el Señor lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que amar al mundo porque está perdido, igual como nosotros lo estábamos antes, y tenemos que ir y comunicarles las buenas nuevas, el Evangelio. Y ese es el amor hacia el prójimo.
Pero aquí el Señor está hablando del amor entre nosotros, entre los cristianos, la iglesia, específicamente la iglesia, los que son miembros de la iglesia. Por eso, digamos, lo vamos a ver ahora que estamos conversando de esto. De hecho, vamos a llegar a un punto donde en Hechos, capítulo 2, se nos da un bosquejo, cómo la iglesia debiera ser, cómo la iglesia debiera funcionar en cuanto a esto, entre nosotros. Y es un tema sumamente complejo porque nosotros hemos ido aprendiendo a amar como ama el mundo religioso. Entonces, para nosotros el amar se relaciona mucho con eso de la caridad, eso de, por ejemplo, el ejemplo del samaritano. Cuando leemos la enseñanza del samaritano, que va y recoge a la persona y la ayuda y la lleva al hospital, en este caso al mesón, y lo deja ahí, y paga por él y todo. Bueno, esa es la caridad que nosotros debemos tener, pero esa es hacia el mundo. Ahora, ¿qué pasa entre nosotros? Y aquí es donde la cosa no se ha profundizado lo suficiente. Nosotros tenemos un serio problema como iglesia de amarnos como Cristo nos amó, entre nosotros. Nosotros podemos tener afectos, abrazarnos, saludarnos con un beso y que gusto, hermano, y somos felices estando juntos, y nos encanta compartir una comida, un asado, celebraciones, todo eso está perfecto, pero hasta ahí. Ahí se termina. Y ahí empezamos a tener amigos dentro de la iglesia. Y empezamos a seleccionar. Con este sí, pero con este no. Y no es que lo aborrezca, yo no lo aborrezco, pero lo quiero, lo amo como mi hermano que está en la iglesia, pero con él no tengo ninguna cercanía, no me relaciono en absoluto. Empezamos a seleccionar. Y esa es parte de nuestra naturaleza humana, el egoísmo. Hermana Nayar. Pastor, esta diferencia que usted está relatando ahora, ¿será porque nos desgasta algún algo dentro nuestro, alguna opinión o algún gesto o alguna repetición de cosas negativas de nuestros hermanos, y nuestro, ¿cómo se llamará eso?, orgullo humano no nos deja, yo mirándome a mí, no me deja quererlo como quiero al otro, que tengo empatía, que tengo buena onda, que tengo mucha química, porque están esas diferencias que son muy subrayables, pero siempre hay personas en el grupo que, como usted mencionó, lo tengo más de lejos, y yo me doy cuenta por qué, pero prefiero tenerlo como lejos y no tener el roce para llegar a una disputa o alguna tipo de comentario agresivo, puede llamarse, o no ver choques o roces o ese tipo de conductas que son muy normales cuando estamos conviviendo mucho, que pasa en todas partes, pero ¿se debe a eso esa situación, o simplemente, bueno, sí, somos
somos personas, ¿no? Muy racionales que... no sé cómo explicarlo ahora. Entiendo perfectamente, hermana. Yo sé que me entiende, sí, pastor. Justamente, lo complejo, y con eso recuerden que somos todos, al final tenemos todos la misma condición, ¿ya? Todos nosotros seguimos, como lo decía anteriormente, con nuestra naturaleza humana, y nuestra naturaleza humana es absolutamente egoísta. Y egoísta significa ego, que yo pienso en mí primeramente. Entonces todo lo que yo hago o pienso o decido o etcétera, lo decido en base a lo que a mí mi preferencia. Incluso amar. Amo, pero si me satisface a mí. Por eso la palabra amor en la Biblia es tan complejo, porque el Señor justamente cuando explica el amor, y lo explica en el versículo 16, si ustedes leen el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en esto, ¿cómo? ¿En qué? ¿Ah? En que Él puso su vida por nosotros. Ese es el amor verdadero. Poner su vida. E incluso lo dice ahí con todas sus letras. Por lo tanto, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y poner la vida no es perder la vida, no es que me maten a mí por matar para evitar que maten a mi hermano, sino que es literalmente dejar de pensar en mí completamente. Y eso, hermanos, es negarse a sí mismo. Eso es muy complejo, hermanos. Estoy consciente. Pero eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso, este tema de amarnos los unos a los otros es un tema sumamente delicado, engorroso, complicado, incómodo, porque aquí yo tengo que dejar de pensar en mí y tengo que amar, me guste o no me guste. Y por eso cuando describe el amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios, lo dice con todas sus letras, lo resume en el versículo 7 diciendo: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. 4 adjetivos, 4 verbos que son sumamente contrarios a nuestra naturaleza humana, nuestro ego. Van completamente en contra. Y obviamente el que lo representa con toda su excelencia es nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, Dios vino a este mundo y se sumergió en medio de nosotros, perversas criaturas, pero corruptas, depravados, todo lo que Él describe en la Biblia. Él se vino y vino a salvarnos. Uno dice, claro, pero vino a salvar a los escogidos, a los predestinados, a los que Él había elegido desde antes. Sí, pero en ese momento le escupíamos en la cara, éramos enemigos de Dios. Todas estas cosas, cuando uno las conversa en el mundo cristiano, chocan, incomodan, producen escozor, porque no puede ser que sea tan exagerado. Pero eso es lo que el Señor describe en la Biblia, que nosotros éramos antes de que Él nos hiciera nacer de nuevo. Hermana Nayar, ¿usted quiere hacer un comentario? Sí, pastor, lo que pasa es que yo estoy como en Chile se diría como en pana, por así decirlo. Ya. Acá diría atascada, por favor. Acá, pero sería como una pana, ¿verdad? Estoy en un bache. Yo sé que esto lo he planteado otras veces, pero por mi, ¿cómo se llama esto? Mi forma de ser, yo prefiero como olvidar, pero claro, yo estoy diciendo las cosas mal, obviamente,
porque no me debo olvidar entonces del consejo que se me dio en algún momento, porque yo estoy segura que esto lo dijo en otro momento, y llegamos de nuevo al mismo punto, y estoy en el mismo lugar, en el mismo escalón, pastor. No subí ni siquiera medio peldaño, y esto me está preocupando, porque, claro, yo soy una persona ardiente, así, efusiva, que soy de la que abrazo, y a la persona que me ha hecho cosas, entonces trato de tenerla lejos, y no involucrarme con esa persona. Pero claro, yo tengo que mejorar algo acá en este caso, porque soy yo la del problema. Entonces estoy viendo que cómo arreglo esta situación conmigo, porque yo es algo entonces que tengo que arreglar conmigo, porque quiero subir ese peldaño, aunque sea si mañana me llega la muerte por haber subido ese peldaño, yo ya me aplaudo sola. Entonces es difícil, como lo puse recién cuando usted estaba diciendo, sí. Estaba haciendo la reflexión, y yo puse difícil, porque para mí es muy difícil. Yo una vez hice un comentario como, por ejemplo, que me dan ganas de darle a esa persona como no entiende, entonces, y me quedo con esa cosa dando vueltas, y no arreglo la vida de la persona, no la puedo arreglar, es obvio, pero quiero arreglar la mía ahora. Amén. ¿Cómo soluciono estos sentimientos tan normales que los entiendo? ¿Cómo soluciono esto para no quedarme trancada en este lugar y avanzar para sacarme de encima esta sensación de pesar que me dan las personas? Pues son hermanos, son hermanas a las cuales convivimos todos los domingos en la clase de mujeres, estamos yendo y haciendo cosas, y a la hora de situaciones, soy de las personas que digo, pero ¿por qué no entiende? Qué ganas de pegarle. Entonces, y me quedo con esa cosa, y claro, pero estoy trancada, no puedo avanzar con respecto a este tema, que si bien yo sé que es algo que a todos nos pasa, pero soy el tipo de persona que entonces me encuentro en el camino sin avanzar por estas situaciones que son, ya lo dije, son normales, que nos pasan, y entiendo que el Señor también nos entiende y tiene paciencia, me tiene paciencia, estoy segura, y a esa persona la quiero dejar de mirar el defecto, o sea, quiero dejar que no me moleste para seguir avanzando, pastor. Bueno, excelente. Lo que usted está diciendo es la lucha que tenemos todos en distintas situaciones. En algún momento tal vez la hemos tenido, tal vez todavía lo tenemos, pero es justamente a eso es lo que está apuntando el Señor. Y ustedes se recuerdan ese momento en que, bueno, el Señor entre sus discípulos habían tensiones entre ellos. Y el Señor no medió entre cada uno, sino que simplemente los confrontó. Y el momento más crítico fue, ustedes se recuerdan, al final del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo habla con Pedro, delante de los demás, pero habla con Pedro específicamente, y le hace esta confrontación: ¿me amas, Pedro? Y él dice que sí, bueno, entonces apacienta mis ovejas. Y después se retira el Señor con Pedro caminando, y va Pedro y el Señor caminando, y lo sigue Juan. Y Pedro le dice al Señor: ¿y por qué? ¿Qué pasa con ese? Y el Señor, ¿cómo le responde? ¿Ah? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? No te metas tú en eso. Si yo he decidido algo con él, déjame a mí tratar con él. Tú, y lo único que le dice a Pedro es: sígueme tú. Y ahí está, eso es lo que el Señor en el fondo nos quiere transmitir. Y por eso, como lo hemos dicho claramente,
los mandamientos que nuestro Señor nos ha dejado en su palabra son imposibles para nosotros. No los podemos guardar. Tal vez los podemos guardar, como uno dice, aparentemente, temporalmente, circunstancialmente, pero en el fondo no podemos guardar todos los mandamientos. Sin embargo, y el Señor por eso lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, así de categórico. Y eso es lo que nosotros tenemos que entonces entender, que necesitamos la absoluta dependencia de nuestro Señor para poder superar lo que usted está planteando, hermana, pero que es algo que nos pasa a todos, porque todos en algún momento hemos tenido roces. Eso también es parte de lo que el Señor permite dentro de la iglesia, así como permitió que Juan y Pedro tuvieran diferencias. Pedro con Pablo también tuvieron diferencias. Y hubieron, Pablo tuvo diferencias también con Bernabé. Entonces es normal que entre nosotros se produzcan roces, se produzcan incluso peleas, disgustos. Eso no es una señal de que, digamos, de que algo anda mal, sino que eso es completamente normal que suceda. ¿Por qué? Porque todos nosotros todavía estamos bajo la influencia de nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando alguien hace un gesto o dice algo o literalmente nos descalifica o opinan de nosotros, bueno, son errores que cometemos incluso nosotros mismos. A veces conversando con un hermano muy digamos, contentos y que sí, y de repente se nos cruza, oye, ¿sabes qué? El hermano hizo esto, y comentamos de un hermano. ¿Ya? Murmuramos. Y esa murmuración nos afecta a nosotros, y tenemos ahora una actitud delante de ese hermano sobre el cual murmuramos. Todo eso, hermanos, es parte de la fricción que es necesaria que suceda en el cuerpo de Cristo para pulirnos mutuamente. Y pasa en el matrimonio, pasa con los hijos. No es solamente dentro de la iglesia. El Señor va a permitir que la fricción, la disputa, la diferencia, incluso las peleas, se produzcan, pero siempre para que nosotros reaccionemos, no esperando que el otro reaccione, sino que nosotros tenemos que reaccionar. Y eso es complejo, hermanos. Eso no es algo que yo o tú puedas resolver, sino que lo tiene que resolver con el Señor. Y ahí volvemos de nuevo a la gran enseñanza, ¿no?, que el Señor nos deja en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando Él dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y esa enseñanza se trata justamente de eso, de que eventualmente, como pámpano, que somos una rama dependiente de la vid, pero la rama es la que tiene que llevar fruto, no la vid, no el tronco. Cristo no es el que tiene que llevar fruto, Él ya lo llevó. Ahora somos nosotros los que tenemos que llevar fruto. Y uno de los frutos es perdonarnos, es soportarnos. Sí, a veces nos tenemos que soportar, porque claro, a veces mi actitud hace que mi hermano o mi hermana reaccionen de una forma extraña, y termino yo molesto con la actitud de mi hermana, pero yo fui el que lo causé. Yo causé que mi hermana reaccionara mal, y ahora yo estoy molesto con mi hermana porque ella reaccionó mal, pero yo fui el causante.
por lo que dije, por mi actitud, etcétera. Y eso, hermanos, ahora yo no puedo juzgar a mi hermana. Por eso el Señor dice, no juzguéis. En ese sentido, el otro juzgar, es por los frutos, ¿ya? Por los frutos que llevan. Ahí podemos juzgar porque justamente tenemos que ver si una persona realmente está siguiendo a Cristo. Pero el juzgar en el cual nosotros caemos y que el Señor en Romanos, en el Evangelio de Juan, en todos los otros evangelios también constantemente nos repite que no debemos hacer, es en cuanto a las reacciones, a las actitudes, esas cosas que se producen cuando estamos juntos y estamos compartiendo. Y claro, cada uno tiene distintas, y justamente el Señor por eso nos mezcló con ese propósito, para que nos soportásemos y aprendiésemos a convivir entre nosotros. Pero eso es lo que lamentablemente muchas veces nosotros, para evitar tener que yo cambiar, me alejo de ese hermano o de esa hermana. Ahora, ese es un error, pero el otro es cuando uno ve que hay un hermano o una hermana que uno podría decir que está todavía en un proceso y tiene un carácter muy particular y tiende a ser una persona que discute mucho o argumenta mucho, pero sin fundamento bíblico, sino que como da muchas opiniones. Y ahí hay que, como uno dice, ser prudente. Y por eso el capítulo 14 de Romanos es un capítulo muy útil para entender que hay que evitar el argumentar sobre distintos puntos de vista. Eso es diferente a que el hermano o la hermana te confronte con la palabra y te diga, hermano, lo que tú estás haciendo, ¿ya?, va en contra de lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra. Claro, eso por supuesto no nos gustaría que lo hagan, y nosotros entonces, yo voy a evitar a esa hermana porque esa hermana me confronta con la palabra. Y eso no es correcto. Eso es justamente evitar el conflicto, pero en el fondo es evitar ser redarguido, y nosotros debemos redarguirnos. Y el Señor lo hizo con sus apóstoles, y lo hizo como le expliqué recién con Pedro. Entonces hay que diferenciar. Cuando uno ve que hay una persona, un hermano dentro de la iglesia que tiende a ser, por su forma, su cultura, su trasfondo, etcétera, él tiende a ser un poco conflictivo, por decirlo así. Entonces, claro, uno ahí puede evitar confrontar, y hay que orar por él, pero también pedirle al Señor que me ayude a amarlo. Y eso no significa que tengo que ir a abrazarlo o que tengo que invitarlo a mi casa a comer y qué sé yo, no, pero sí a amarlo. Y ahí entonces es el Señor el que va a obrar con su poder, con su amor, a través de nosotros hacia ese hermano o hermana. Y ahí se empieza a producir una relación en Cristo, que es finalmente lo que el Señor nos está tratando de enseñar acá. Entonces, sí, hermano, está absolutamente claro, y por eso es tan importante que nosotros hagamos esta reflexión aquí como el Señor lo está diciendo. Que nosotros entonces tenemos que literalmente poner nuestra vida por nuestros hermanos.
Y eso es una petición como el negarse, como cuando el Señor dijo, niégate a ti mismo. Eso no lo puedo hacer, Señor. Yo no puedo poner mi vida por mis hermanos. Y el Señor te respondería, sí, yo sé que no lo puede, pero yo sí lo puedo hacer. Ahora, sígueme. Como le dijo a Pedro, sígueme. Pero seguirle a Él es seguirle en total dependencia. Oración, estudio de la palabra, empezar a reflexionar y a pensar que esto no lo estoy haciendo bien, Señor. Esto no lo estoy haciendo bien. Y volver una y otra vez, Señor, por favor ayúdame con esta persona, con este hermano, con esta hermana. Cuando venga, Señor, ayúdame tú. No quiero pretender, no quiero actuar, no quiero ser falso, no quiero ser un hipócrita, no, sino que quiero amarlo. Y no puedo, pero quiero. Ayúdame. Nosotros el domingo justamente vimos el tema de que cuando tú decides hacer algo, guardar un mandamiento, aunque vaya completamente en contra de tu naturaleza humana, de tus sentimientos, de tus emociones y todo eso, no importa. ¿Tú lo quieres hacer? Pídele al Señor. Pídele. Y por eso el Señor va a insistir en ciertas cosas en la palabra como dando un énfasis, como por ejemplo acá en este capítulo. Y ahora el Señor, después de que hace esta introducción de amarnos los unos a los otros y poner nuestra vida, nos lleva al punto más álgido. Y mira lo que dice en el versículo 17. Este versículo es un combo en la guata, como se dice. Porque aquí es donde nosotros nuevamente, por un lado podemos ser dadivosos a muerte, y por otro lado, miren lo que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y ahora, esto es un tema que hay que también ponerlo así, entenderlo. Esto de tener bienes y dárselo a otro puede ser, por un lado, muy bueno, puede ser el verdadero amor, el que el Señor está hablando, pero también puede ser algo que puede causar daño. Y hay que verlo en todo, por eso, en todo su aspecto. Miren lo que dice en Isaías. Alguien busque Isaías 58 y nos lea el versículo 7 al 10. Isaías 58, 7 al 10. Yo lo tengo, pastor. Por favor, hermana Nayar. Dice... es una pregunta. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras o no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te oirá él. Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si diese tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Amén.
¿Ya? Aquí entonces este ya es un tema que viene del Antiguo Testamento y el Señor entonces ya está, es algo que es transversal a través del Antiguo Testamento, en Deuteronomios también lo dice, y es literalmente entre nosotros nuevamente. ¿Ya? Y esto fue lo primero que se manifestó en el libro de los Hechos. Si ustedes se recuerdan, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, también si alguien lo puede buscar, libro de los Hechos, capítulo 2, y miren lo que dice al final del capítulo 2, versículo 42, podemos leer hasta el 46, 42 al 46. Hechos, capítulo 2. Otro hermano que lea. Amén, pastor. Hola, hermana Gloria, por favor. Hechos 2, 40 y 2 al 46. Ya, 40 al 46. No, 42 al 46, por favor. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Hasta el 46, por favor. Amén. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Gracias. Entonces, esto quedó escrito ahí para entender, eso fue la primera iglesia. En el momento en que vino Pentecostés, Pedro predica, se convierte en 3.000 personas, nacen de nuevo, y nace la iglesia en Jerusalén. Y lo primero que pasó fue que, claro, como ellos habían creído ahora en Jesucristo y profesaban a Jesucristo, literalmente los demás judíos los odiaban, los rechazaban, los aborrecían, porque ya no iban a la sinagoga, ahora ellos iban al templo y se juntaban y oraban y leían las palabras de los apóstoles, o los apóstoles les enseñaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos ya recuerden que para los judíos todo aquel que no profesa la fe de Moisés en ese tiempo era un gentil. Ahora estos eran judíos que se habían convertido, habían nacido de nuevo y eran rechazados. Entonces ya no muchos no tenían trabajo, no podían seguir trabajando en lo que hacían antes, no podían ir a la casa de los parientes, eran rechazados por todos, porque ahora profesaban a Jesucristo y ese era un hereje para los judíos. Entonces, ¿qué hacían? Ellos se ayudaban mutuamente. Y ahí está el primer indicio de cómo la iglesia debe funcionar. Está muy interesante ese texto porque nos da la pauta básica para el funcionamiento de cualquier iglesia. Y el Señor no, de hecho, en el resto del Nuevo Testamento no le agrega ningún mandamiento a la iglesia fuera de lo que ellos ya hacían desde el comienzo. Entonces, ahí está explicado en muy pocas palabras y es muy interesante hacer ese estudio. Nosotros hemos predicado mucho sobre eso y lo hemos usado siempre como un referente para entender cómo la iglesia debe funcionar. Y aquí el Señor, volviendo ahora aquí a la primera carta de Juan, cuando Él nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Necesidad, la palabra es necesidad.
realmente necesidad. No empezar a hacernos regalos entre nosotros, que independiente que uno quiera hacerle un regalo al hermano, a la hermana, pero estamos hablando de necesidad, alguien que verdaderamente tiene una necesidad. Porque también tenemos que entender que el Señor nos manda a nosotros a trabajar para que nosotros tengamos lo necesario. Recuerden que el Señor nos dice que Él va a proveer para nosotros, pero lo va a proveer a través del esfuerzo personal, tanto en lo espiritual como en lo material. Y por eso ese mandamiento, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿ya? Y ahí está ese buscar hacer eso, porque entonces yo voy a suplir todo lo que ustedes necesitan para ser hijos de Dios y poder edificar vuestras vidas con oro, con plata y con piedras preciosas. ¿Ya? Y ahí está el punto y coma. Y después dice, y el resto se os dará por añadidura. El Señor se va a encargar de proveernos trabajo, y si por X motivo caemos en una situación de necesidad, entonces el Señor puso a la iglesia, y dentro de la iglesia siempre van a haber algunos que van a tener más materialmente, y no con el propósito de que son bendecidos para que tengan una vida llena de vacaciones en el extranjero y autos y 4 autos y qué sé yo, sino que para que ellos sean parte de del sustento de la iglesia. Y esa parte, hermanos amados, nosotros la tenemos que comprender. Miren lo que dice en Santiago, que solamente está a pocas páginas más atrás en la Biblia. Santiago capítulo 2 versículo 14 al 17. Lo usa como ejemplo para la fe. Capítulo 2 de Santiago, versículo 14 al 17. ¿Alguien lo puede buscar y lo lee, por favor? Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Yo lo tengo, pastor. Juan José, por favor. Pero si otro hermano diferente lo encontró, que lo lea. Sí, la hermana Nayar ya había leído ya, así que... Lo leo yo entonces. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. ¿Ya? El ejemplo que usa para demostrar las obras de la fe. ¿Ya? No saco nada con decirle que el Señor te bendiga, que ora al Señor y el Señor te va a proveer. No, si tú ves que tiene necesidad, nuevamente, no es que él derrochó o que él se gastó toda la plata o no quiere trabajar, sino que tiene una necesidad, se generó una necesidad. Y por eso insisto tanto en esa palabra, para que no confundamos, que veamos al hermano que no está trabajando y no quiere trabajar y está esperando encontrar un trabajo que le paguen 2 millones de pesos, y por eso como no encuentra, entonces no trabaja y está empezando a tener necesidad. O sea, a ese hermano tenemos que ayudarle, decirle no. Y quiero que ustedes lo escuchen directamente del Señor. Segunda de Tesalonicenses, que alguien busque Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Míralo para que lo escuchen de la boca del Señor. Segunda de Tesalonicenses, acuérdense que hay 1 y 2, capítulo 3, versículo 10. Yo la tengo, pastor. Por favor, hermano Gerardo.
y estos también sean sometidos a pruebas. Perdón, hermano. Capítulo segunda de Tesalonicenses. Perdón. Sí, es muy fácil porque están una encima de la otra, muy cortita. Capítulo 3, versículo 10. Me confundí. Tesalonicenses, segunda, capítulo 2. Capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Así de categórico es el Señor. Si alguno no quiere trabajar, ahí está el defecto de algunos hermanos que están esperando que el Señor les provea un trabajo donde gana mucha plata y entonces no trabajan. Si alguno no quiere trabajar, así de categórico, que no coma. Entonces, por eso insisto tanto en la palabra necesidad. Alguien tiene necesidad por una emergencia, por una situación que perdió el trabajo y está buscando trabajo, no lo puede encontrar, pero está buscando. Y si le dicen, oye, si quieres me ayudas en la casa y yo, me haces una peguita y te ganas unas monedas. Y te dice, no, hermano, yo, no. Ahí ya, ¿no quieres trabajar? No come. ¿Entienden? A lo que el Señor está enfocando, porque si no, nosotros tenemos ese corazón de abuelita, como se dice, y le queremos regalar cosas a la gente. Estamos tan acostumbrados a ser caritativos, pero se nos olvida de que los bienes que nosotros se nos proveen son para el sustento de la iglesia. Y las ofrendas, hermanos, las ofrendas que se entregan, y no me refiero al diezmo, esas ofrendas son justamente lo que hicieron los hermanos que se convirtieron, que dice ahí en Hechos capítulo 2. El ofrendar, hermanos, es un tema sumamente importante. Y de hecho, si ustedes leen Segunda de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, esos dos capítulos nos enseñan a ofrendar. ¿Y con qué propósito? Justamente para que dentro de la iglesia no haya necesidad. Nosotros vivimos una situación con nuestro amado hermano Michelson dentro de nuestra iglesia, y gracias a que nosotros hemos estado ofrendando de la forma correcta, el Señor pudo suplir lo necesario para que nuestro hermano, en su tremenda necesidad que él vivió, pudo llegar de vuelta, y ahora él está trabajando y se está reincorporando de nuevo al funcionamiento normal de la iglesia como él lo hacía antes de que partiera a Haití. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que entender, cuando hay una necesidad, debemos suplir para esa necesidad, mientras exista la necesidad. Si no, la iglesia las ofrendas deben llegar a la iglesia para que la iglesia administre, como en el caso de los apóstoles en ese tiempo, que administraban justamente todos los recursos. Y ustedes se recuerdan, ahí en el libro de los Hechos también, ese matrimonio que decidió vender un campo. Y claro, recibieron tanta plata por el campo que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con la mitad y la otra mitad la vamos a ofrendar.
Zafira y Aquila, que los dos ofrendaron y el Señor los mató, literalmente los mató, porque engañaron al Señor. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros el Señor nos provea, por eso el Señor dice en su palabra que nosotros debemos ofrendar no el diezmo, no los 5.000 pesos del domingo, sino que debemos juntar la plata y darla una vez. Y debemos ofrendar según hayamos sido prosperados. Si tú ganas 1,5 millones y ofrendas 50.000 pesos, literalmente te estás quedando con más de la mitad de lo que el Señor te está ofreciendo. Él te proveyó para que ofrendaras de acuerdo a lo que Él te proveyó. Y no puedes estar ofrendando mezquinamente. Y por eso es tan importante, y quiero animarles, hermanos, que se sienten con harta calma y delante del Señor, y bien, corazón abierto, y lean 2 de Corintios 8 y 9, para que entiendan lo que el Señor transmite ahí con respecto a la ofrenda. Y ahí entonces ustedes van a entender que el 10% es solamente un referente, pero que se queda muchas veces corto cuando el Señor nos provee más de la cuenta. Por eso Él habla justamente en 1 de Corintios, ahí en el capítulo 15, que nosotros debemos ofrendar según hayamos sido prosperados. Porque hay momentos en los cuales de repente, claro, se produce una situación en que yo gano más dinero. Entonces, en ese momento debo ofrendar más. Y puede ser también en otra situación que por X motivo a mí me cambiaron el sueldo y gano menos, o alguien es emprendedor y tiene su propio negocio y un mes gana una cantidad, el otro mes gana otra cantidad, y ofrendemos de acuerdo a lo que hemos sido prosperados. Y con gratitud, gracias Señor. Ahora decir, este mes en vez de ganar 1 millón de pesos gané 3,5 millones. Entonces, Señor, voy a tener que dar casi 400.000 pesos. No, ¿cómo voy a dar 400.000 pesos? ¿Ah? Si finalmente gané los 3,5 millones. Bueno, ¿a dónde está tu gratitud? ¿A dónde está por algo el Señor te prosperó con un bien para que tú suplas a la iglesia? Y eso no es esto de la prosperidad, de que si tú ofrendas más, el Señor te va a dar más. No, por favor, no caigan en esa vergonzosa enseñanza. Hermano Alex. Pastor, ¿quién llega la ofrenda a los diezmos? ¿Quién es, de acuerdo a la Escritura, o quiénes serían los reales encargados de administrar la ofrenda a los diezmos en la iglesia, y cómo se deberían administrar? Bueno, ese tema, hermano, es ciertamente está, como lo dice también ahí en Corintios, y Pablo se declara de que el Señor va a poner a aquellos que tienen que administrar los bienes de la iglesia. Obviamente tiene que haber alguien que se encargue de eso, y esa persona tiene una responsabilidad delante del Señor sumamente delicada. Si él, ella o ellos que administran esos dineros hacen algo incorrecto con esos dineros, recuerden lo que hizo con ese matrimonio que administró mal los recursos que el Señor les dio cuando vendieron el terreno. Los mató. Y no dice que perdieron la salvación, no. Ellos eran parte de la iglesia, se habían convertido, habían nacido de nuevo, pero los mató literalmente.
porque iban a ser un muy mal ejemplo dentro de la iglesia. No perdieron la salvación, pero se fueron, tuvo que los sacó. Por eso nosotros no somos llamados a preocuparnos de qué va a pasar con el dinero. No, nosotros somos llamados a ofrendar, a entregarle nuestros bienes al Señor, y si en el momento se produce la necesidad con un hermano, bueno, entonces en ese momento nosotros con nuestros bienes debemos aportar para suplir la necesidad puntual que tiene ese hermano o esa hermana. Si a alguien se le quemó la casa, tuvo un accidente, necesita una operación urgente, toda la iglesia tiene que acudir a resolver ese problema. Incluso ir al punto de ver cómo los que tienen los recursos o tienen la posibilidad de hacerlo con una tarjeta de crédito, qué sé yo, y empezar a poder resolver la situación que ese hermano o esa hermana tiene, para poder ayudarlo a salir de ese problema. Aunque el hermano tenga que devolver después la plata, no importa, pero ordenarse que los bienes que el Señor provee a toda la iglesia tienen que ser puestos a disposición del Señor. Ahora, si vemos que dentro de nuestra iglesia alguien está administrando mal las cosas y es evidente que eso está pasando, entonces obviamente nosotros tenemos que confrontar, como lo dice bíblicamente el Señor en su palabra, el capítulo 18 de Mateo. Tenemos que ir donde ese hermano, esa hermana, y decirle: hermano, arrepiéntete. Y arrepentirse no es solamente decir perdona, sino que es devolver, es actuar lo contrario a lo que estaban haciendo. Tienen que arrepentirse. Y si no se arrepiente, trae a otros y confróntalo con otros. Y si entonces aún no se arrepiente, entonces llévalo delante de la iglesia para que se arrepienta, deje de hacerlo o devuelva. Saqueo es un ejemplo. Saqueo robaba, era un ladrón, pero el Señor lo salvó y ¿qué hizo Saqueo? Devolvió. Y devolvió con creces. Esos son todos ejemplos que tenemos que usar cuando una persona cae en el pecado de administrar mal los bienes. Y por eso la iglesia tiene que llevar una contabilidad, tiene que haber una claridad con respecto a todas las platas, cosa que si a cualquier cosa, una cosa es que se cometan errores y otra cosa es que literalmente haya malversación de fondos. Pero eso se puede controlar, eso se debe controlar. Debe haber registros, deben haber una clara contabilidad. Pero nosotros, hermanos, no podemos ofrendar de acuerdo a lo que creemos que van a hacer con la plata. No, hermano. Nosotros tenemos que ofrendar al Señor. Y por eso tenemos que aprender a ofrendar como está escrito. Y eso del diezmo, lamentablemente, hermanos, es algo que se introdujo en la iglesia evangélica porque justamente las personas, a medida que empezó la revolución industrial, empezaron a ganar más plata. Y a nosotros nos pasa que lo curioso es que mientras más plata ganamos, más egoístas nos ponemos. Y dejaron de ofrendar abiertamente como el Señor decía que según eran prosperados. Entonces al final las iglesias que también empezaron a caer en el materialismo, necesitaban recursos y entonces le empezaron a exigir a las personas que diezmaran. Y con eso ya tenían por lo menos un piso y sabían que si tenían 50 miembros, entonces calculaban a ella con estos miembros, nosotros tenemos un ingreso tanto al mes. Entonces según eso empezaron a hacer planes de actividades, etcétera, etcétera, porque ya tenían
una cantidad de plata. Y más las ofrendas de los días domingos, que es otra cosa que no es bíblica, pero se aprovechaban del pánico y ahí soltaban unas moneditas y juntaban un poco más. Sin embargo, el Señor claramente, por eso yo les animo, hermanos amados, que ustedes lean esos 2 capítulos. Y si quieren profundizar, hermanos, en el tema, yo hice todo un estudio sobre esos 2 capítulos, lo tengo por escrito, para que si les interesa leerlo, lo pueden leer, porque nosotros tenemos que aprender a ofrendar. No podemos seguir siendo ofrendar según lo que nos sobra del sueldo. Claro, nosotros tenemos tarjetas de crédito, tenemos hipotecas, tenemos el auto que compramos, etcétera, tenemos pagos por todas partes, y al final del mes uno dice, uy, me quedaron 100.000 pesos, y de esos 100.000 pesos entonces, pero me gasté para mí casi 2 millones de pesos. Entonces no puede ser, hermano, no puede ser. No estamos entendiendo que si el Señor a mí me provee de una cantidad, de esa cantidad yo tengo que sacar una primicia para Él, de gratitud. Y por eso las iglesias al final tienen que cobrar el diezmo, porque no alcanza con lo que lo que están ofrendando. La gente, muchos hermanos no están entendiendo que ofrendar no es beneficiar a unos pocos, o que el pastor o que el administrador mejore y mejore el templo, y cada vez más grande y mejores sillas y más aire acondicionado, y a nosotros nos exigen y nos piden. No, hermanos, por eso la administración tiene que ser muy, muy celosa, y tiene que ser con el propósito de tener para sustentar y apoyar a la iglesia, al cuerpo, no al edificio. Y por eso el capítulo 8 y 9 de segunda de Corintios, son absolutamente vitales de entenderlos y comprenderlos, porque donde más nos aprieta es en la parte de nuestro dinero. El dinero efectivamente es nuestro problema más grande, y por eso el Señor habla tanto del dinero, habla más del dinero y del oro y de la plata que de todas las otras cosas. La mayor cantidad de parábolas se refieren a el dinero. Sorprendente, pero es porque ese va a ser nuestro talón de Aquiles. Y la iglesia necesita sustentarse. No puede funcionar del aire. Y uno dice, no, pero el Señor proveerá, sí, pero el Señor va a proveer a través de cada uno de nosotros. Y por eso dejó 2 capítulos en la Biblia. Muéstrenme otra doctrina que tenga 2 capítulos seguidos. Pero se pasan por alto y se entienden muchas veces de la forma incorrecta y se sacan de contexto. Hermana Isabel, sí. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto, hermana. Mire, yo por ejemplo voy 3 veces a la semana al culto, y las 3 veces ofrendo. O sea, prácticamente uno está ofrendando todo el mes, todas las veces que va al culto. Entonces es necesario juntar un monto. Si uno puede dar cada vez que toca culto, puede ofrendar. Lo que, bueno, en el caso suyo, depende mucho del funcionamiento de la iglesia. Claro, dado que la mayoría de las iglesias funcionan con de esa manera, recogiendo ofrenda los domingos y el diezmo una vez al mes. Entonces, bajo esa estructura, si uno no da el diezmo y va en el caso suyo que puede ir solo 3 veces al mes, entonces es una forma de ofrendar, está bien.
Pero no, el recuerde, mes trae 4 semanas, pues, y en las 4 semanas uno va a la iglesia y en las 4 semanas, las 3 veces a la semana uno da ofrenda. ya, como digo, pero la ofrenda debe, como dice el Señor en su palabra, debe ser según Él nos haya prosperado. Entonces, claro, si usted va a ofrendar los 3 domingos y es la forma en que lo hacen en esa iglesia, entonces esa cantidad que usted decidió dar en el mes, dependiendo de cuánto el Señor la haya prosperado en ese mes, usted lo puede repartir en 3 domingos. Está bien. En el caso de la iglesia nuestra, nosotros, por ejemplo, no recogemos ofrendas, solamente tenemos un día de acción de gracias en la cual nosotros traemos nuestra ofrenda. Esa ofrenda que debiera incluir toda la cantidad que representa mi gratitud al Señor por lo que Él me prosperó ese mes. Bueno, por ejemplo, yo gano un sueldo mínimo nomás, pues yo voy los martes, jueves, sábado a la iglesia y esos 3 días yo ofrendo. Y después la otra semana, y todo el mes, durante todo el mes, esos 3 días, ya. que yo ofrendo. Ya, es que se fija, ahí, usted ofrenda cada semana 3 veces. Claro. Ya. Bueno, ese... Dependiendo cómo esté mi bolsillo también, o sea, lo que me ha proveído Dios. Ya, bueno, está bien. Y se hace todos los sábados, el primer sábado de cada mes, ¿ya? Del primer sábado de cada mes se hace el ofrenda de amor, o sea, que se hacen canastas familiares y se dan a familias que necesitan. Perfecto, esas son distintas formas de poder entonces aportar a la iglesia. Primicias le llaman acá, primicias. Ya. Sí. Bueno, ahí es una forma de hacerlo, pero a lo que yo voy, que la ofrenda no debe ser lo que nos sobra. La ofrenda tiene que ser algo que yo tengo que con el Señor, tengo que decidirlo, como dice justamente en 2 de Corintios capítulo 8, donde dice que yo tengo que orar, tengo que buscar en el Señor cuánto quiere Él que yo ofrende este mes. Ahora, si yo tengo un ingreso fijo, entonces yo sé perfectamente que todos los meses yo voy a tener esta cantidad. Y de esa cantidad yo tengo que apartar para el Señor mi ofrenda de gratitud. Ahora, si yo la quiero repartir, si en el caso de la iglesia suya usted todo lo reparte 3 veces a la semana, cada semana, entonces bueno, hágalo de esa manera. Pero a lo que yo voy, que nosotros debemos entender que la ofrenda que nosotros debemos presentarle es al Señor, siempre. Y debe estar preparada, y debe ser algo que yo algo que yo deseo entregárselo a Él. Y por eso, ojalá, como lo dice la Biblia, debiera ser solamente un día a la semana, al mes, en el cual nosotros llevamos la ofrenda al Señor y se la entregamos al Señor para que Él, a través de la iglesia, pueda entonces sustentar y apoyar y suplir las necesidades. Bueno, amados hermanos, este tema lo vamos a seguir trabajando un poquitito el próximo estudio, porque ya nos pasamos bastante y sé que algunos tienen que trabajar mañana, así que lo vamos a cortar así bien brusco hoy día y lo terminamos de pulir. Les animo entonces que lean 2 de Corintios capítulo 8 y 9 y podemos conversar un poco más el próximo estudio.